Hare Krishna, Liliana. Y voy, Hare Krishna. ahí voy a sacar la cámara porque si no, ahí está. Porque no me resulta con la cámara prendida. Termino no teniendo señal, nada. Qué lástima. Hare Krishna, Chitrak. Raúl, ¿usted me ve y me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Ah, bueno, genial, porque yo acá no me veía en la pantalla, rarísimo. Estamos todos con a veces dificultades tecnológicas. Sí, estamos muy dependientes de este tema de internet, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendríamos que tener una red sola, solamente nuestra. La verdad que sí, la verdad que sí, porque desde la pandemia en adelante se viene usando mucho todo esto. Sí, ha aumentado, creo que ha aumentado un 300%. ¡Wow! Y aparte yo pensé que iba a ser algo como para salir del paso, pero como que se normalizó, ya quedó esto de los programas virtuales. Sí, 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 ya quedamos. Y aparte está bueno, el formato está bueno, bien educado, o sea, está bueno, creo que mejora hasta la educación mejor. Pues nadie se va a Sí, querer. De todas las cantidades de veces que he tenido programa, dos veces tuve un altercado, sí, iguales, pero eran especiales las mismas personas. Entonces, sí. pero después de lo otro, todo mucho respeto y Y qué bueno eso. Porque bueno, esto es voluntario, nadie nos obliga, entonces el que está acá está con buena predisposición. sí, sí, sí. Bueno, Prabhu, empecemos. ¿Le parece? ¿Quiere cantar un poquito? Nosotros ya Sí, estamos transmitiendo. bien, comenzamos entonces. Comencemos. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Radha Madhava ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.
Hare Krishna, bienvenidos. Bienvenida Ahumada, Liliana, bueno, y todos los devotos que se van acercando. Muchas gracias, Chitra Prabhu. Feliz Año Nuevo. Este es el primer programa que vamos a estar juntos. Así que todo este año que sea bien próspero para seguir estudiando, partiendo los libros de Srila Prabhupada y de tantos maestros que también va nombrando Srila Prabhupada. Gracias. Hare Krishna, como siempre, agradezco a Vinupal Prabhu y a la familia por la invitación a estos encuentros. Agradezco también a todos los miembros de nuestra comunidad que de manera virtual hace tantos años que estamos en contacto para estudiar los libros de Srila Prabhupada. Y voy a comenzar con un breve Mangala Charana y a partir de ahí vamos a desplegar el encuentro de la clase de hoy. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Bueno, como ustedes saben, hace muchos años vengo dedicado al estudio y a la práctica de las enseñanzas de las yastras, pero así también, debido a mi profesión y a mis gustos personales, además de leer los libros de Srila Prabhupada, leo también muchos otros tipos de textos, y entre aquellos textos que me interesan se encuentra la historia. Hoy por hoy, al igual que Estados Unidos, al igual que Rusia, China es una potencia muy importante, una potencia económica, una potencia política, diplomática y también una potencia militar. Pero en el siglo XIX, eh, al igual que la India, pero con diferencias por supuesto, en el siglo XIX India era una colonia británica. Creo que la India se independizó en la década de 1940 y aunque la totalidad del territorio chino no fue una colonia en sí, hubo partes de China muy influenciadas por el poderío británico. Y recuerdo haber leído hace muchos años en una biografía de un político chino muy importante del siglo XX que en lugares de China donde había barrios específicos para ingleses, en uno de estos barrios había un cartel que se decía: no se permite la entrada ni de perros ni de chinos. Es decir, durante el siglo XIX China sufrió una humillación muy importante a manos de los ingleses, y obviamente en los lugares donde los ingleses estaban asentados había partes en las que no se permitía el acceso en la propia China a gente china. Con esto quiero decir que hay algunas cuestiones en esta realidad en que nos toca vivir donde lo que se hace es excluyente, es decir, se permite el ingreso a ciertas personas a determinados lugares o a determinadas actividades, pero se le niega a otras personas el ingreso a determinados lugares o a determinadas actividades. ¿Sí? Recuerdo que estudiando la historia del siglo XX hubo movimientos que lucharon en Estados Unidos por el voto femenino, porque muchísimo tiempo atrás las mujeres en los sistemas democráticos de Occidente no tenían acceso al voto. Entonces uno puede ver cómo en el siglo XIX, en partes de China dominadas por ingleses, había barrios donde no se permitía el acceso ni a perros ni a chinos. Y uno puede ver cómo a principios del siglo XX, en el mundo occidental, las mujeres no tenían acceso al voto en los sistemas democráticos. Y estos son nada más que dos ejemplos de cómo hay ciertos espacios geográficos o ciertas actividades en concreto donde se prohíbe el ingreso a determinadas personas, donde se practica un tipo de política excluyente, ¿sí? Claro que esto es historia del pasado. Hoy por hoy en el mundo occidental las mujeres votan y hoy por hoy los chinos tienen pleno control de su territorio y son una potencia política, diplomática, militar y económica. Pero es importante aprender
de las lecciones de la historia. Entonces, a diferencia de lo que le pasó a algunos chinos en su propio territorio durante una etapa de un parcial dominio británico, allí, y a diferencia de lo que les pasó a las mujeres en el siglo XX o en la primera mitad del siglo XX en el mundo occidental, nosotros en este espacio, en este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, no somos excluyentes. Es decir, Srila Prabhupada decía que este es un movimiento liberal, pero no liberal en el sentido político y económico que se entiende hoy en día en el mundo occidental. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es liberal en el sentido de que no excluye a nadie. Es decir, todas las personas tienen la posibilidad dentro de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de poder formar parte de la práctica del Bhakti Yoga. Es decir, no importa el sexo que uno tenga, no importa la religión de la que uno provenga, no importa el nivel educativo que uno tenga, no importa el nivel económico que uno tenga, no importa el nivel cultural que uno tenga. Srila Prabhupada construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es un movimiento liberal en el sentido de que no deja a nadie afuera, en el sentido de que no establece una discriminación negativa, en el sentido de que sin importar el sexo, la religión, la clase social, económica, el nivel de estudios o el nivel cultural, todo el mundo tiene la posibilidad de unirse libremente a este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Mientras que en la historia de nuestro mundo occidental o incluso del mundo oriental, vimos que ciertos lugares o que ciertas prácticas estaban prohibidas para determinadas personas. En la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga es un proceso que no discrimina a nadie y está abierto a todo tipo de personas, tanto orientales como occidentales. Y en ese sentido, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es un movimiento liberal, porque es un movimiento en el cual la puerta está abierta a todos. Ahora bien, una vez que libremente ingresa a la práctica del Bhakti Yoga, independientemente de su sexo, de su nivel cultural, social, económico o educativo, una vez que uno asume por propia voluntad la práctica del Bhakti, el Bhakti tiene ciertas características específicas que son muy importantes y que el fundador y acharya de este movimiento, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, estableció muy claramente. Es decir, la práctica del Bhakti implica una vida espiritual del más alto nivel. Es decir, la práctica del Bhakti Yoga no tiene que ver con seguir tradiciones de una manera mecánica. La práctica del Bhakti Yoga no tiene que ver con practicar ciertos rituales vacíos. La práctica del Bhakti Yoga no tiene que ver con una, podríamos decir, ceremonia de tipo social. La práctica del Bhakti Yoga no es algo externo, sino que la práctica del Bhakti Yoga, tal como nos lo enseñó Srila Prabhupada, tiene que ver con una práctica consciente de vida espiritual. Tiene que ver con una práctica profunda de vida espiritual y tiene que ver con una práctica inteligente de nuestra vida espiritual. En ese sentido, en el Bhakti Yoga podemos encontrar que el avance se da a partir del desarrollo, del conocimiento y de la devoción. Podemos ver que uno de los subproductos de la práctica de un bhakti yogi consciente, inteligente y serio es que a partir de prácticas de actividades yógicas con conocimiento y devoción, en el carácter del practicante de manera gradual se van desarrollando buenas cualidades, virtudes elevadas o lo que el Bhagavad Gita denomina cualidades divinas. Y por lo tanto, este bhakti yoga tiene la capacidad de liberarnos, pero de liberarnos en todo sentido. O sea, el Bhakti Yoga
puede liberarnos de las ansiedades que hay en la mente, el Bhakti Yoga puede liberarnos de esa necesidad de aprobación que tenemos por parte de la sociedad, el Bhakti Yoga puede liberarnos de actividades que son nocivas, incluso el Bhakti Yoga puede liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, en este punto es muy importante que el Bhakti Yoga permite al practicante trascender las formas superficiales de religión con las que muchas veces hemos estado en contacto antes de nuestro ingreso a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. De este movimiento de Sankirtan que es liberal, de este movimiento de Sankirtan que está abierto a todos, independientemente del sexo, independientemente del nivel cultural, social, económico o educativo. Pero una vez que uno practica Bhakti Yoga bajo la guía de la Acharya Srila Prabhupada, uno entiende que se dejan de lado todas las, podríamos decir, prácticas religiosas superficiales. Esas prácticas religiosas en las que uno no entiende el por qué ni el para qué. Y uno eleva la conciencia a través del bhakti, uno a través del bhakti incrementa su conocimiento filosófico, uno a través del bhakti incrementa su devoción a Krishna, uno a través del bhakti desarrolla cualidades divinas y hay todo un proceso de liberación en el que transitamos a través del bhakti, un proceso de liberación tanto de factores burdos y externos como de factores sutiles e internos que obstaculizan nuestro propio avance espiritual. Por eso el bhakti yoga es una práctica consciente, es una práctica inteligente, donde uno entiende lo que hace y para qué lo hace, donde uno entiende cuáles son los medios y cuáles son los fines. Y el Bhakti Yoga, en ese sentido, conduce a la liberación. Ahora bien, específicamente hablando, Srila Prabhupada decía al comienzo del Upadeshambrita que en esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna somos rupanugas. Y eso quiere decir que este movimiento de Sankirtan se sigue bajo la guía de Rupa Goswami, que fue uno de los seguidores directos de Chaitanya Mahaprabhu. Y en ese sentido, Rupa Goswami, para que nos volvamos Vaishnavas puros, nos dio el Upa de Shambrita, nos dio el néctar de la devoción, para que podamos trascender esas prácticas religiosas inconscientes, esas prácticas religiosas mecánicas, esas prácticas religiosas vacías, esas prácticas religiosas que son hábitos insustanciales y para que podamos practicar el Bhakti Yoga con el debido fundamento basado en el conocimiento espiritual. Entonces, en ese sentido, en el primer shloka del Upadeshambrita, Rupa Goswami nos explicaba qué características tiene que tener alguien para convertirse en un maestro espiritual genuino y poder iniciar discípulos en todo el mundo. En el texto 2, Rupa Goswami nos advertía acerca de los obstáculos que impiden el progreso en la práctica del Bhakti Yoga. En el texto 3, Rupa Goswami analizaba pormenorizadamente qué principios favorecen el avance espiritual en la práctica del Bhakti Yoga. En el texto 4, Rupa Goswami nos hablaba de los 6 síntomas de amor que se comparten entre devotos y específicamente en el texto 5, Rupa Goswami describía cómo relacionarnos apropiadamente con los distintos niveles de devotos. Hoy en particular vamos a abordar el texto 6 y quisiera leer para ustedes la traducción del shloka porque realmente es muy, muy importante. Rupa Goswami afirma en dicho texto: el devoto puro no se identifica con su cuerpo, pues está situado en su posición original de ser consciente de Krishna. Dicho devoto no debe ser visto desde un punto de vista materialista. En realidad, uno debe pasar por alto que el devoto tenga un cuerpo nacido de una familia baja, un cuerpo con mal aspecto, un cuerpo deforme, un cuerpo enfermo o endeble. Puede que a la vista ordinaria resalten dichas imperfecciones en el cuerpo del devoto puro, pero a pesar de tales defectos aparentes, el cuerpo del devoto puro no puede contaminarse.
Esto es exactamente igual a las aguas del Ganges, que a veces están llenas de burbujas, espuma y cieno durante la estación de lluvias. Las aguas del Ganges no se contaminan, las personas adelantadas en lo relativo a la comprensión espiritual se bañarán en el Ganges sin tomar en cuenta la condición de sus aguas. Bien, este punto es muy importante. Como vimos previamente, en las actividades materiales o en los lugares materiales, a veces se practica la exclusión, dado que a ciertos espacios o a ciertas actividades se le impide el ingreso a determinadas personas. Por el contrario, este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu es liberal y está abierto a todos. En este movimiento de Sankirtan practicamos Bhakti Yoga de una manera profunda, inteligente, consciente, y eso implica seguir las enseñanzas que encontramos en la profunda sabiduría espiritual de las Shastras, y en este caso de el Upadeshamrita que Rupa Goswami lo redactó para que todos podamos alcanzar los estándares del Bhakti Yoga en su aspecto puro, es decir, un Bhakti Yoga más allá de la ignorancia, más allá de la pasión e incluso más allá de la bondad, es decir, un Bhakti Yoga específicamente situado en el plano trascendental. Para eso tenemos que comprender claramente ¿quién puede guiarnos en esta práctica? ¿Quién puede realmente ser un maestro espiritual? ¿Qué cualidades tiene que tener alguien para ser un maestro espiritual genuino? Eso evita que seamos engañados, eso evita que de alguna manera alguien explote nuestra ingenuidad en el plano espiritual y eso afina nuestra mirada espiritual e intelectual para poder comprender quién está capacitado y quién no lo está en este punto tan importante que es guiarnos en la vida espiritual. También de manera inteligente, de manera profunda y clara, Rupa Goswami nos advierte qué actividades obstaculizan la práctica del bhakti, explica qué actividades favorecen la práctica del bhakti, explica cómo relacionarnos con los practicantes del bhakti, implica también entender en qué diferentes niveles se encuentra cada uno en la práctica del Bhakti Yoga. Pero en el texto 6 en particular, estamos viendo un punto muy importante, que es lo que puede de alguna manera ser nocivo en el desarrollo de la práctica del Bhakti Yoga. Y eso tiene que ver con tener una mirada material respecto de los Vaishnavas. Nos está previniendo Rupa Goswami del hecho de no caer en estereotipos materiales en relación con los devotos. Rupa Goswami lo que está explicando acá es cómo debe ser el trato con los Vaishnavas y específicamente explica Srila Prabhupada en el significado con el maestro espiritual en función de evitar el Vaishnava aparad. Y este punto es muy importante. Algunas personas, por misericordia de Krishna o por karma previo, son muy determinadas en la práctica del Bhakti Yoga, tienen mucho conocimiento, tienen mucha devoción, eh, tienen de alguna manera cualidades o virtudes muy elevadas. Hay otras personas a las que el Bhakti Yoga nos cuesta más, hay otras personas en las que avanzamos de un modo mucho más lento en la práctica del Bhakti Yoga, y eso en un punto es relativo, porque la vida espiritual no es una carrera de velocidad, ¿sí? No se trata de ver quién llega más rápido a ser un devoto puro. Lo importante en la vida espiritual es la paciencia, es el entusiasmo y es la confianza que nos mantiene firmes en la práctica de este proceso a través de los años. Tanto si uno es un devoto al que le resulta fácil avanzar en la vida espiritual, o tanto si uno es uno de esos devotos a los que nos resulta difícil avanzar en la vida espiritual. Pero en todo caso, acá hay un punto muy importante. El obstáculo más grande en el avance en la vida espiritual, el obstáculo más peligroso que debemos evitar en la vida espiritual es el Vaishnava aparad, es cometer ofensas contra los devotos, ¿sí? Cuando leemos el Srimad Bhagavatam canto 1, en el momento en que Vyasa se siente confundido e insatisfecho tras compilar los Vedas y aparece su maestro espiritual
y le recomienda entrar en estado de trance, contemplar en su interior los pasatiempos de Krishna y luego ponerlo por escrito en forma del Srimad Bhagavatam, repite más de una vez Narada Muni que a veces un Vaishnava puede tener caídas en la práctica de la vida espiritual, pero que aún así el Vaishnava, aún teniendo accidentalmente alguna caída, está bien situado en la práctica de la vida espiritual porque su meta es Krishna. Entonces, explica el Bhagavatam en el primer canto que si uno cumple con todos sus deberes materiales a la perfección, no gana nada. Pero si uno cumple con sus deberes en la vida espiritual, aunque sea imperfectamente, la ganancia que uno obtiene en el plano espiritual es incalculable, es asombrosa y es para siempre y se acumula vida tras vida. Entonces, ya sea que uno tenga muy fácil el avance espiritual por misericordia de Guru y Krishna o por avance de vidas previas, o ya sea que a uno le cueste mucho el avance espiritual, tenemos que ser muy cuidadosos en evitar el obstáculo más importante en la práctica del bhakti, que es el Vaishnava Aparad. Entonces, el texto de hoy, en el que habla acerca de las características del devoto puro, nos permite trascender la visión material respecto de los Vaishnavas. Nos permite trascender los estereotipos culturales y sociales respecto de los Vaishnavas. Y nos da una mirada mucho más inteligente, mucho más profunda y mucho más yástrica para que tengamos la conciencia adecuada en el relacionamiento con los Vaishnavas, de modo tal que evitemos uno de los peores obstáculos en la vida espiritual, que es el Vaishnava Aparad o las ofensas a los devotos. Entonces, en lo central del texto de hoy, tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos: que no se debe ver a un Vaishnava desde el punto de vista material. No se debe ver al Vaishnava como un hombre ordinario. No importa la casta de la que provenga un Vaishnava o no importa el origen o país del que proceda un Vaishnava. Porque si el Vaishnava es avanzado y específicamente si el Vaishnava es puro, no está sujeto a las condiciones materiales, aunque externamente así lo parezca. Entonces, en el significado de hoy, Rupa Goswami nos está dando una analogía que tiene que ver que el cuerpo del Vaishnava, aunque desde el punto de vista educativo, cultural o social pueda tener alguna imperfección externa, aún así el Vaishnava es como las aguas del Ganges. ¿Sí? Dice el significado, el texto de hoy, que a veces en la época lluviosa puede ver que en el agua del Ganges hay burbujas o hay ciertas imperfecciones, pero una persona que quiere avanzar en la vida espiritual aún así se baña en el Ganges, porque las aguas del Ganges no se contaminan. Del mismo modo, aunque exteriormente, desde los estereotipos o desde los prejuicios culturales, sociales, económicos o educativos, materialistas, el devoto puro, externamente tener síntomas de imperfecciones, como ese devoto no se identifica con el cuerpo, como ese devoto está firme en su determinación en el servicio a Krishna, no debe ser visto mediante los parámetros materiales, no debe ser juzgado con los mismos criterios con los que se juzgan a los hombres comunes, porque el Vaishnava puro no es una persona ordinaria. Y al igual que internamente las aguas del Ganges no se contaminan a pesar de su apariencia externa, del mismo modo, a pesar de ciertos elementos negativos que desde la visión cultural o educativa o económica o social uno pueda juzgar externamente a una persona, esos mismos criterios no se aplican cuando hablamos de el devoto puro. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta principalmente del devoto puro? Su conciencia, que es conciencia de Krishna, que es completamente trascendental. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta del devoto puro? Explica Srila Prabhupada en el significado, el objetivo que persigue ese devoto. Es decir, hay que comprender que en el caso del devoto puro su misión es trascendental,
la difusión del movimiento de Sankirtan en el mundo entero. Por lo tanto, una persona inteligente deja de lado toda visión material, todo criterio de juicio material ante el devoto puro, y en ese sentido al devoto puro no hay que despreciarlo. Si tiene algún defecto corporal, no hay que tomarlo en cuenta. Y en la práctica, lo que es muy importante es que no hay que criticar al devoto puro, no hay que envidiar al devoto puro, no hay que instruir al devoto puro y mucho menos hay que castigar al devoto puro. Entonces, acá hay un punto muy importante a destacar y vamos a situarnos dentro del contexto del Varna Ashram, ¿sí? En la antigua cultura védica vemos que había una división entre brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras, y que por fuera de esa división había personas muy degradadas en cuanto a prácticas de vida y en cuanto a mentalidad. Entonces, el devoto puro, como afirma Rupa Goswami, no debe ser visto desde el punto de vista material. ¿Y a qué me refiero con esto? Chaitanya Mahaprabhu, en su extrema liberalidad, Chaitanya Mahaprabhu, quien es fundamental en el inicio y en la difusión de este movimiento de Sankirtan junto al Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, que nos trajo en la era de Kali el medio para alcanzar la liberación y el amor puro por Dios, que es el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Él trascendió los estereotipos materiales, él trascendió los criterios incluso de Varna Ashram, en el sentido de que Chaitanya Mahaprabhu nombró como máxima autoridad en el canto del Mahamantra Hare Krishna a Haridas Thakur, el cual técnicamente provenía de una familia que estaba por fuera del Varna Ashram. Es decir, Haridas Thakur inicialmente provenía de una familia musulmana. Y recordemos que los musulmanes son comedores de carne. Entonces, hay actividades en el mundo material o hay lugares en el mundo material a los que se les impide el acceso a determinadas personas. Pero este movimiento de Sankirtan es liberal y está abierto a todo el mundo. Y Chaitanya Mahaprabhu nos dio el ejemplo mismo. Él no nombró como Namacharya o como autoridad máxima en el canto del Mahamantra algún sannyasi de familia de brahmanas. No, él nos dio el ejemplo de la liberalidad en la práctica de la vida espiritual y Chaitanya Mahaprabhu comprendió que hay que trascender la mirada externa cuando hablamos de devotos puros y él nombró como máxima autoridad en el canto del Santo Nombre a Haridas Thakur, el cual provenía de una familia musulmana. Es decir, para los estereotipos sociales y culturales de aquel entonces, él nombró como máxima autoridad en el canto del Santo Nombre a una persona que ni siquiera formaba parte formalmente del sistema de Varna y Ashram. Y aún así, Haridas Thakur cantaba 300.000 santos nombres de Krishna al día. Pensemos que nosotros cantamos día a día, los devotos iniciados, 1728 Mahamantra Hare Krishna. 1728 Mahamantra Hare Krishna son 16 rondas del canto del Mahamantra. Pues Haridas Thakur, que no venía de una familia del Varnashram, que había venido originalmente de una familia, creo que los musulmanes son considerados yávanas, ¿sí? Bueno, en definitiva, no recuerdo la denominación védica o sánscrita para los musulmanes, pero sí sabemos que están fuera del sistema Varnashram, sean yávanas o no sean yávanas, pero no son parte del Varnashram. Y sin embargo, a alguien que no era parte del Varnashram, Chaitanya Mahaprabhu lo nombró la máxima autoridad en el canto del santo nombre de Krishna. Lo nombró Namacharya. Y con eso Chaitanya Mahaprabhu nos dio el ejemplo perfecto de lo que hoy está explicando Rupa Goswami en el texto 6 de Upadeshambrita, que no tenemos que juzgar al devoto puro con criterios materiales, que no tenemos que juzgar al devoto puro desde nuestros criterios sociales, culturales, económicos o educativos.
porque eso se aplica al común de la gente, pero el devoto puro es trascendental, está más allá de todo eso. Del mismo modo, Srila Prabhupada nombró maestros espirituales no solamente a personas provenientes de la India y de castas de brahmanas. Srila Prabhupada primero Srila Prabhupada inició como Vaishnavas a personas de todo el mundo, tanto de Oriente como de Occidente. Srila Prabhupada dejó como autoridades del GBC a devotos de todo el mundo, no específicamente devotos provenientes del sistema de castas de la India. Y Srila Prabhupada dio la instrucción para que devotos de diferentes partes del mundo, y específicamente del mundo occidental, se conviertan en maestros espirituales. Entonces, uno no tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de devotos puros los aspectos externos. A ver, ¿es hindú o no es hindú? A ver, ¿tiene estudio universitario o no tiene estudio universitario? A ver, ¿proviene de una familia de clase alta o proviene de una familia de clase baja? Esas son todas relatividades materiales que tienen que ver con una visión externa y con falta de una comprensión espiritual profunda. Porque aunque el agua del Ganges externamente pueda presentar imperfecciones, aún así alguien que quiere tomar beneficio de dichas aguas toma un baño en ellas. Del mismo modo, uno cuando entra en contacto con un devoto puro, no tiene que importarle si es hombre o si es mujer, si es de la India o si es argentino, o peruano, o mexicano, o uruguayo, o alemán, o inglés, o de Singapur, o de China, o de Estados Unidos. Si ese devoto tiene doctorado o no tiene doctorado, si viene de una familia elevada o no viene. El devoto puro no debe ser visto como un hombre ordinario, porque en el momento en que vemos al devoto puro como un hombre ordinario, ahí empezamos a criticar, ahí empezamos a querer instruir al devoto puro, ahí comenzamos a cometer ofensas. Y ya sea que a uno le resulte fácil avanzar en la vida espiritual por karma previo o por misericordia del Guru y Krishna, o ya sea que a uno le resulte difícil avanzar en la vida espiritual, todos ven frenado su avance espiritual, al menos momentáneamente, cuando uno comete ofensas contra el devoto puro. Entonces, claro, lógicamente, en el texto anterior, en el 5, Rupa Goswami nos explicaba que no podemos ser ingenuos en el relacionamiento con los Vaishnavas. Yo no puedo tratar a un Kanishta Dikari como un devoto puro. Yo no puedo tratar a un Madhyama Dikari como un devoto puro. O sea, evidentemente, para relacionarme con los Vaishnavas de manera apropiada, tengo que tener conocimiento filosófico, tengo que tener criterios, tengo que tener discernimiento. Sabemos que los devotos están en diferentes niveles. Si yo trato a un Kanishta Adhikari como un devoto puro, y bueno, seguramente me voy a frustrar en la vida espiritual. Si yo trato a un Madhyama Adhikari exactamente como un devoto puro, y bueno, algo ahí no va a funcionar bien, pero sí tengo que tratar como un devoto puro a un Uttama Dikari, es decir, al propio devoto puro, y específicamente también explica Srila Prabhupada en el significado, de manera más concreta, al maestro espiritual. Entonces, lógicamente que en la vida espiritual no hay que ser ingenuo, en la vida espiritual hay que tener una inteligencia nutrida por el conocimiento de las yastras y saber cómo relacionarnos apropiadamente con cada uno. O sea, yo no puedo tener 100% de confianza en un Kanishta Dikari porque lamentablemente en algún momento me voy a frustrar. O yo no puedo esperar que un Madhyama Dikari se comporte exactamente como un devoto puro o Uttama Dikari. Mentalmente ofrecemos reverencias a todos los devotos. ¿Sí? Sabemos que los Kanishta-dikaris, si tienen buen comportamiento, podemos relacionarnos con ellos. Pero si los Kanishta-dikaris tienen mal hábito, o malos hábitos, o vicios, o no siguen los principios regulativos, bueno, entonces la asociación no tiene que ser íntima. Sí, podemos asociarnos en el momento del kirtan, de la clase, de prasadam, pero no mucho más que eso con aquellos que no están siguiendo correctamente el proceso, porque uno corre el riesgo de contaminarse. Sí, con los Madhyamas Adhikaris podemos ser respetuosos, podemos en cierto punto tomar instrucción de ellos, pero nuestra confianza completa, nuestra entrega completa es hacia el devoto puro. ¿Por qué? Porque tiene las cualidades
que nos permiten reconocerlos como tal. Entonces, se espera en la vida espiritual que uno se relacione adecuadamente con cada devoto en particular. Uno tiene que ser cuidadoso de su propia enredadera de la planta del bhakti. Uno tiene que regar la semilla del bhakti mediante los procesos de oír, cantar y recordar acerca de Krishna. Uno tiene que regar la semilla del bhakti, sobre todo a través de la buena asociación con Vaishnavas. En el momento de los programas podemos relacionarnos con todos indiscriminadamente en los momentos de los programas, porque son actividades directamente espirituales. Una clase, un kirtan, el prasadam, una fiesta donde hay abhishek, vayans, ¿sí? Podemos relacionarnos con todos para oír, cantar, recordar. Pero cuando ya queremos hacer amistad o cuando queremos un trato más íntimo, ahí tenemos que ser selectivos. Si los Kanishta-adhikaris tienen buenos hábitos y son estrictos en seguir el proceso, pues podemos relacionarnos. Ahora bien, si los Kanishta-adhikaris rompen los principios regulativos, son violentos, ofensivos, bueno, mejor evitarlos. Con los Madhyamadikaris podemos relacionarnos también, sabiendo que tienen un conocimiento intermedio de las yastras, sabiendo que ellos hacen amistad con los iguales, sabiendo que ellos son misericordiosos con los que estamos por debajo, sabiendo que ellos saben reconocer las características del devoto puro. Y con los devotos puros se recomienda aceptarlos como maestros espirituales, porque el devoto puro es el que más está elevado en la práctica del Bhakti Yoga. Y lo que Rupa Goswami nos está explicando acá es que no tenemos que tener una visión material del devoto puro. No tenemos que juzgar al devoto puro desde los criterios o desde los prejuicios que nos dan las categorías sociales, económicas, culturales o educativas de la sociedad contemporánea. Porque el devoto puro no es un hombre común, el devoto puro no es un hombre ordinario. Vimos cómo Chaitanya Mahaprabhu nombró como máxima autoridad en el canto del santo nombre a un ex musulmán, a una persona por fuera del Varnashram, pero sin embargo Haridas Thakur cantaba 300.000 santos nombres de Krishna al día. Y tenemos que seguir los pasos de Chaitanya Mahaprabhu. Tenemos que seguir los pasos de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada no nombró como gurús únicamente a brahmanas de la India, de familias brahmínicas. Srila Prabhupada también nombró como gurús a personas de diferentes países del mundo occidental. Y hoy por hoy ellos están liderando nuestro movimiento. Entonces, no tenemos que tener una mirada material del devoto puro, como no hay que tener una mirada material de las aguas del Ganges. Así como una persona sincera en la vida espiritual se baña en el Ganges para purificarse, del mismo modo una persona inteligente en la vida espiritual, porque tiene su capacidad de conocimiento fundamentada en las yastras, tiene que ser respetuosa con un devoto puro, provenga de donde provenga, sin importar el país donde nació, sin importar las características de su cuerpo, sin importar su nivel social, cultural, económico o educativo, porque lo importante del devoto puro es su conciencia, lo importante del devoto puro es que ama a Krishna, lo importante del devoto puro es que difunde este movimiento de Sankirtan para el beneficio de todas las almas condicionadas. Entonces, ese punto es muy importante. Uno puede, por misericordia de Guru o Krishna, o por las propias cualidades, o por el propio karma, avanzar muy rápido en el Bhakti Yoga. O uno puede, al contrario, avanzar muy lento. Pero lo que sí va a detener la práctica del Bhakti Yoga, tanto si uno es avanzado como si uno es neófito, lo que va a detener la práctica del Bhakti Yoga, al menos temporalmente, son las ofensas hacia los devotos puros. No tenemos que envidiarlos, no tenemos que criticarlos, no tenemos que instruirlos, ni tenemos que reprenderlos o castigarlos, ¿sí? Chaitanya Mahaprabhu dijo que las ofensas son como un elefante loco que entra a un jardín y lo destroza todo, ¿sí? Yo personalmente he visto a grandes devotos de este movimiento, no a muchos afortunadamente, pero sí a algunos, he visto devotos muy destacados que lograban muy grandes resultados en sus servicios específicos, que por cometer ofensas a otros devotos, su vida espiritual quedó en pausa, su vida espiritual tuvo un retroceso muy importante, y lo he visto.
y lo he visto personalmente. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu nos puso en alerta para que no cometamos ofensas contra los devotos, porque eso es como un elefante loco, la actitud ofensiva que al entrar a un jardín lo destroza todo. O sea, las ofensas a los Vaishnavas son algo muy, muy serio, porque las ofensas, al menos temporalmente, ponen en pausa o detienen nuestro avance espiritual. Entonces, en la vida espiritual no tenemos que tratar al devoto puro según los criterios materiales. En la vida espiritual no tenemos que ser superficiales, no tenemos que ser vanidosos, ¿sí? No tenemos que ser envidiosos frente al avance espiritual del otro, sino que tiene que darnos mucha alegría que el otro esté avanzando. Y ese punto es muy importante. Entonces, cuando un Vaishnava es vanidoso, cuando un Vaishnava es arrogante, cuando un Vaishnava es ofensivo, tiene asegurada su caída en la práctica del bhakti. Por lo tanto, uno no tiene que ser vanidoso por haber nacido en una familia de brahmanas, uno no tiene que ser vanidoso por ser nombrado brahmana o por ser nombrado swami o por ser nombrado guru. Hay que practicar servicio devocional sin ofensas y así vamos a avanzar en la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, este es el espacio para comentarios, preguntas, críticas. Nada, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna para todos, mis reverencias. Gracias por la clase. Perdón la cámara, Prabhu, estoy en movimiento. Bueno, estaba escuchando, súper interesante y para reflexionar también uno mismo lo que está haciendo en relación con los devotos, como usted bien está explicando, ¿no? No solamente con los devotos puros, sino en nuestro día a día con los devotos con los que tomamos más asociación también, o directa o indirectamente. Entonces, pero, uy, se me está yendo la idea, pero igual, o sea, uno tiene que ser bastante cuidadoso. Ok, sí, ya recuerdo, pero hay ciertas características que cada individuo posee, ¿no? Que tenemos psicológicas, mentales, algunos que son más espontáneos, otros son más introvertidos, etcétera. Entonces, yo siempre he pensado y lo vivo de tal manera que la vida espiritual es para disfrutarla. La vida espiritual no es para llenarse de miedos, de temores y que si hago esto, porque si no se vuelve una filosofía de karma, ¿no? Estamos pensando tanto en el karma, en el karma, en el karma, que apartamos de una u otra manera lo que es la filosofía de la conciencia de Krishna, o sea, lo que es el bhakti, ¿no? La devoción y la relación, o sea, que uno tiene como alma con Dios y desarrollamos ese bhakti mediante el servicio. Entonces vuelvo al punto de disfrutar la vida espiritual. Entonces, uno tiene que también desarrollar o como se diga, la capacidad para entender, o sea, que uno vive su vida espiritual sin temor. Y por supuesto que cuando uno va avanzando en la vida espiritual, esos malos sentimientos, esos anartas en el corazón desaparecen o se van eliminando, como usted está explicando también, uno no siente envidia, ¿no? Ay, que si alguien tiene o alguien avanza o si esto, al contrario, uno se alegra y uno lo festeja, porque también como este proceso y el Upadeshamrita también habla, es de entusiasmo. Entonces, pero mi punto es, o sea, no vivir la vida espiritual con temor, sino al principio y claro, también siempre uno es cuidadoso en su proceso. Eso, Prabhu. Bueno, muy buen comentario. A ver, una vez Srila Prabhupada dijo que si en la vida espiritual uno no es feliz, algo está haciendo mal. Entonces sí, Srila Prabhupada solía decir, cante Hare Krishna y sea feliz. La realidad es que a veces hay personas religiosas que simplemente tienen fe en su proceso, pero en el ámbito del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, es decir, la práctica del Bhakti Yoga,
uno realmente en el canto de Hare Krishna encuentra una felicidad muy profunda que satisface el yo por completo. Entonces, realmente poder ir, no sé cómo lo llamarán en diferentes países del mundo, pero acá en Argentina, al encuentro principal de la semana, se lo llama fiesta de domingo, ir un domingo al templo, ofrecer reverencias ante la deidad de Prabhupada, ofrecer reverencias ante las deidades del templo, unirse a los Vaishnavas para cantar en el Vayan, unirse a escuchar la clase, bailar en el Kirtan, tomar prasadam. Uno puede ver en el Kirtan la sonrisa de los devotos. Uno puede ver cómo los devotos levantan los brazos con devoción al bailar. Uno puede ver la felicidad en la mirada de los Vaishnavas, en el Kirtan, en el Vayan, en la clase. Entonces, realmente este proceso eh, satisface el yo por completo. De hecho, en el capítulo 9, texto 2 del Bhagavad Gita, dice que este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos, que brinda una percepción directa del ser y que se practica con alegría. Y aquellas personas que están por muchos años, o incluso por poco tiempo también, en esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, saben de qué se trata esa alegría que proviene del ser. Saben de qué se trata esa felicidad que viene del canto del Mahamantra, esa felicidad que viene de la lectura del Bhagavatam, del recuerdo de los lilas de Krishna. Y como dijo Chaitanya Mahaprabhu, esta práctica del Bhakti Yoga es lo único que nos da ese néctar que estamos siempre ansiando. A ver, yo tengo apego a mi cuerpo, tengo apego a las actividades materiales, sí, es verdad, pero yo sé que en el proceso de Bhakti Yoga encontré mi placer más elevado. Y uno internamente desea estar siempre en ese estado trascendental de conciencia de Krishna, de esa felicidad que viene del Vayan, de la clase, del Kirtan, del Bhagavatam, del servicio. Y es así. Ahora bien, también la vida espiritual al principio puede ser para algunos como veneno y luego néctar. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo personal. Recuerdo cuando iba al templo en la década de los 90, cuando recién comenzaba, me costaba muchísimo eh, el Mangalartik. Primero porque en esa época en los templos, en el templo de Buenos Aires no había camas, no había colchones, se dormía directamente en el piso, bien austero, y dormir en el piso a mí me costaba muchísimo. Era un piso de madera en el ashram nuestro de Bactas, pero me acuerdo que casi no dormía. Y iba cansadísimo al Mangalartik a las 4:30. Y se me hacía larguísimo y era muy denso el Mangalartik. Pero con el paso de los años se volvió un néctar. Estaba a las 4 de la mañana arriba, ni bien uno se despierta a darse un baño, ofrecer reverencias al Guru, a la Acharya, cantar las oraciones, los Nrishinja Pranams, adorar a Tulasi, el Kirtan, la Yapa Brahma Muhurta. La vida espiritual es para ser feliz, pero cuando uno practica vida espiritual verdaderamente regulada, siguiendo los pasos de los acharyas previos, como vamos a ver más adelante, Nilupa de Yambrita, que es el servicio devocional que comienza a partir de las 4 de la mañana, cuando uno está listo para 4:30 hacer Mangalartik. Al comienzo eso para algunos puede ser como un veneno, pero después se vuelve un néctar. Después uno comienza a encontrar un gusto en todas esas prácticas reguladas del sadhana bhakti. Y realmente uno encuentra muchísima felicidad en la práctica del bhakti yoga. Prabhu Chitra, Hare Krishna, reverencia, Prabhu. Prabhu, Prabhu, una pregunta. Acá en el texto 6 también nos dice, Prabhupada dice, aunque a veces parezca que el devoto se dedica a actividades abominables, debe ser considerado un sadhu, una persona santa. ¿A qué más o menos se referirá con esas actividades abominables, no? Eh, por favor. Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurren en este momento dos ejemplos. Gracias, César Prabhu. Muy interesante tu pregunta. A mí se me ocurren dos ejemplos, ¿sí? En este momento. Eh, Muchas veces la vida espiritual se asocia con la paz, muchas veces la vida espiritual se asocia con la serenidad, muchas veces la vida espiritual se asocia con la ecuanimidad, pero sin embargo, eh, aunque en el Bhagavad Gita capítulo 16 dice que hay tres puertas que conducen al infierno,
la codicia, la lujuria y la ira. A veces, para el punto de vista externo, los devotos, según la visión materialista, pueden cometer actividades abominables. Y se me ocurren dos ejemplos: Arjuna y Hanuman. Es decir, nosotros asociamos la vida espiritual con levantarnos temprano, cantar las rondas, leer el Bhagavatam, asistir a la clase y todo lo demás. Pero, por ejemplo, Arjuna tuvo que estar en la batalla de Kurukshetra en un carro de combate con arco y flecha en las manos, matando enemigos. Y nosotros somos lacto-vegetarianos, ni siquiera comemos carne, los Vaishnavas. Entonces, para alguien que tiene una conciencia material, uno se puede preguntar, pero ¿qué clase de devoto puro es Arjuna si tiene arco y flecha en mano y desde una cuadriga tirada por 4 caballos blancos y dirigida por Krishna, está matando enemigos en la batalla de Kurukshetra? No se ve ninguna serenidad en Arjuna, no lo vemos con una guirnalda de flores cantando y bailando en el kirtan o con la yapa en la mano meditando en éxtasis. Lo vemos con arco y flecha en mano matando enemigos, lo cual, externamente hablando, para la visión material puede ser una actividad abominable. Pero ¿para qué hacía eso Arjuna? ¿Para qué combatía Arjuna? ¿Para qué manifestaba esa ira aparente Arjuna, que es abominable la ira? Para complacer a Krishna. Y lo mismo Hanuman. Hanuman en un momento fue hacia Lanka, prendió fuego parte de la isla de Lanka. Y uno puede decir, pero ¿cómo un devoto puro prendiendo fuego una isla? Sí, una isla en la que vivían todos demonios. Los demonios que seguían a Ravana y que Ravana había raptado a Sita, a la esposa de Ramachandra. Y uno puede ver a Hanuman en la guerra entre Ramachandra y el demonio Ravana combatiendo. Uno puede decir, pero esto es ira, esto no parece serenidad, espiritualidad, felicidad, esto es ira, pero es ira aplicada a la práctica del bhakti. Y aunque la ira es una cualidad abominable y básicamente es una cualidad que conduce al infierno, junto con la lujuria y con la codicia, explica Krishna en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, en el capítulo denominado Cualidades Divinas, Naturaleza Divina y Naturaleza Demoníaca. Externamente, materialmente, para el que no tiene una visión filosófica profunda, lo que Arjuna hizo en la batalla de Kurukshetra, el combatir, fue algo abominable. Lo que hizo en la isla de Lanka Hanuman fue algo abominable, porque fue combatir, y ahí hay ira, y ahí hay muerte, pero sin embargo, Arjuna lo hacía para el placer de Krishna, y sin embargo, Hanuman lo hacía para el placer de Ramachandra. Entonces, en ese sentido, aunque a la visión material, pacifista, no violenta, lo que hace Arjuna y lo que hace Hanuman es abominable, en realidad son devotos puros, porque Arjuna lo hace para el placer de Krishna y Hanuman lo hace para el placer de Ramachandra. Gracias, Prabhu. Y ambos eran devotos puros. Jai, jai, Prabhu. Nada, Krishna. Sí, pero justo también iba a tomar el ejemplo de Arjuna. Bueno, usted ya lo mencionó. Nosotros seguimos lo que es el Varna Ashram Dharma. Nosotros actuamos o tratamos de actuar el Varna Ashram Dharma, digamos, pero hay lo que es el Daiva Varna Ashram Dharma, ¿no, Prabhu? Lo que está más allá de el servicio devocional, pues, ¿no? Más allá de todo. Sí, Chaitanya Mahaprabhu decía que el Vaishnava puro no es Brahmana, no es Kshatriya, no es Vaishya, no es Shudra, no es Brahmachari, Grihasta, ni Vanaprastha, ni Sannyasi. El Vaishnava puro está más allá del Varnashram. O sea, acá tenemos dos aspectos a tomar en cuenta. Por un lado, Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita que él es el creador del sistema Varnashram. Y el sistema Varnashram tiene 4 metas: Dharma, Artha, Kama y Moksha. Religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y liberación. Hoy por hoy, yo no sé cómo será allá en los países de ustedes, no sé cómo será en Perú, no sé cómo será en Estados Unidos, no sé cómo será en Uruguay, no sé, vivo en Argentina hace muchos años. Pero hoy por hoy acá en Argentina la gente está como muy contaminada con el tema del extremismo político. O la derecha o la izquierda, y que se pelean,
por ideas políticas y qué sé yo, y que apoyan a candidatos políticos, que ven los defectos en el candidato que ellos detestan, pero no ven los defectos en el candidato político o en el político que ellos siguen. Está como muy separada la sociedad a nivel ideológico por política. Pero la realidad es que la única filosofía política que tienen los Vaishnavas puros es el sistema de Varna Ashram. O sea, tanto las ideas de la izquierda política contemporánea como las ideas de la derecha política contemporánea son ideas que surgen de la especulación mental y que no tienen nada que ver con la cultura védica. Nuestra filosofía política, nuestro sistema político es el Varna Ashram Dharma, donde se busca cuatro metas: Dharma, Artha, Kama y Moksha: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y liberación. Y para eso tiene que haber un orden social en el que haya brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmacharis, grijastas, vanaprastas y sannyasis, y donde la sociedad no esté gobernada por un político de la derecha o de la izquierda material, sino que en el sistema Varnashram quien gobierna es un rey, y no cualquier rey, un rey santo. En sánscrito, Rajarshis, son reyes que tenían control de su mente, control de sus sentidos, no eran reyes tiranos, déspotas, eh, manipuladores, explotadores, eran reyes que seguían a los brahmanas, eran reyes que habían estudiado cuando eran príncipes en Gurukula, y eran reyes que no gobernaban según su conveniencia, según su especulación o según su capricho, gobernaban según las leyes del Dharma que se expresan en las yastras, para que la gente tenga progreso material y simultáneamente avance espiritual. Porque todos los deberes que uno cumple en la sociedad Varnashram son en definitiva para el placer de Krishna, la suprema personalidad de Dios. A los devotos puros no les interesan las ideologías políticas de la izquierda actual ni de la derecha actual, sino que nuestra filosofía política es el Varnashram, donde gobierna un rey, que no es un tirano, que no es un dictador, que no es un explotador, que sigue los consejos de los brahmanas, que practica sacrificios para la suprema personalidad de Dios y que gobierna según las leyes del Dharma que se enuncian en las escrituras para que la gente pueda tener en sus diferentes castas y en sus diferentes varnas, en sus diferentes ashrams, según la posición en la que uno esté, avance espiritual y avance material. Ahora bien, si queremos algún sistema político, los Vaishnavas es el Varnashram, ni la derecha ni la izquierda política. Nuestra filosofía política es el Varnashram y no otra, porque todas las demás ideologías políticas creadas por el hombre son producto de la especulación mental y son ideologías imperfectas. Nuestra filosofía política procede de Krishna mismo, y él en el capítulo 18 del Bhagavad Gita dice que él creó el sistema de Varna y Ashram. Por lo tanto, ese sistema gradualmente nos eleva al plano trascendental. Pero incluso, como ocurre hoy en día, que no existe el sistema de Varna Ashram en Occidente, y no sé si existe ese sistema completo en algún lugar de Oriente, no lo sé, lo desconozco. Yo vivo en Argentina, en el mundo occidental, y acá no hay Varnashram. Entonces, incluso el Bhakti Yoga puro es trascendental al Varnashram, porque uno con el Varnashram puede avanzar paso a paso en la vida espiritual, pero con el Bhakti Yoga puro uno avanza directamente en la vida espiritual sin intermedio. Entonces, para nosotros es importantísimo esto de levantarnos en Brahma Muhurta, cantar nuestras rondas, leer el Bhagavatam, tener sadhusanga, prestar servicio, porque incluso el Bhakti Yoga puro nos permite trascender el Varna Ashram Dharma. Yo tengo una pregunta, Chitra Prabhu. Entonces, evidentemente, cuando nosotros damos el tema de una acción abominable, tenemos que entender que la acción abominable que está sugiriendo la misma interpretación de la escritura es acciones como la belicosa, la de Arjuna o la de, en su momento, Hanuman. Pero el problema de la era de Kali, esa misma enseñanza, cuando produce un daño irreparable para la persona, tanto psicológicamente o físicamente, ya la acción abominable que dicen las escrituras de una persona
termina siendo un desastre en el sentido material. ¿Ve? Se entrecortó, Prabhu, no entendí lo que dijo, se entrecortó la señal. Ah, perdón. No, lo que decía es que, por ejemplo, abominable, nosotros podemos interpretar en el sentido positivo, como Hanuman o Arjuna. Hoy en día, esa misma interpretación tiene un buen sentido cuando son acciones que van a haber un beneficio grande hacia las personas, ¿no? Gracias a esas dos historias y esas dos acciones, tanto de Hanuman como de Arjuna, hoy tenemos mucha literatura que habla del proceso de ciencia de Krishna. Y, por ejemplo, hoy, actualmente, las situaciones que han pasado dentro de una institución, cuando hay un maltrato, una situación muy físicamente, ¿no? Entonces, un abuso, entonces ya ahí cambia la situación, porque es una situación que fue para los sentidos de la misma persona que lo estaba haciendo. Entonces, esa acción abominable no termina siendo algo positivo para las demás personas, sino tiene que ser una situación en la ignorancia, y esas tres puertas que estoy dando son muy precisas, donde dice algo hizo que se fue hacia la lujuria, hacia la ignorancia y hacia la actividad de acción que haya. Entonces, ese Bhagavad Gita, cuando habla así de ese punto, no está abarcando a estas personas, está abarcando a personas que hacen bien a pesar de la acción de Yuna o Hanuman. Entonces, puede echarse un poquito más sobre en ese punto. Podemos tener, Excelente, excelente el comentario de Nopal Prabhu. Excelente. A ver, acá hay varios puntos a tomar en cuenta. Primero, uno puede ver actividades externamente abominables, externamente porque internamente no lo son, en los ejemplos de las yastras, como en el caso de Hanuman y Arjuna, pero en realidad ellos hacían algo con un propósito superior, complacer a Krishna o a Ramachandra. Ahora bien, en el ISKCON actual, no en los pasatiempos del Bhagavatam o del Ramayan, en el ISKCON actual, primero que hay que aclarar un punto muy importante, que las actividades abominables son la excepción y no la regla. Como decíamos hace un rato, en el ISKCON actual la regla es que hacemos vayans, damos clases, hay kirtan, se adora a la deidad, hay prasadam, se canta yapa, hay distribución de libros, hay distribución de alimentos para la vida, hay ratayatras, hay programas físicos, programas virtuales. O sea, en el ISKCON actual, lo principal hoy en día es lo positivo, es lo que trae felicidad, es directamente lo espiritual y actividades conscientes de Krishna. Eso es lo principal en el ISKCON actual, que se manifiesta a través de los diversos programas de ISKCON. Y como excepción, como algo muy excepcional que no es común en nuestra institución, pueden haber esas prácticas negativas que hoy utilizamos la palabra abominable para describirlas. Entonces, por supuesto que cuando alguien hace algo que transgrede los valores morales, cuando alguien hace algo que transgrede los aspectos legales del país en el que vive, y cuando alguien transgrede las normas internas de ISKCON, eso no debe ser visto como un pasatiempo, eso no se debe tapar, eso no se debe querer enmascarar como si fuera positivo, eso no se debe tolerar, no se debe tolerar, porque está mal. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que de un tiempo a esta parte, ISKCON tiene reglamentaciones internas, ISKCON tiene dispositivos internos, ISKCON tiene estructuras internas para analizar esos casos desviados, que son pocos, que son excepciones,
que no son la regla, pero aún así hoy por hoy ISKCON tiene instituciones propias, reglamentaciones propias, dispositivos propios para poder detectar si ocurriese algún tipo de excepción o de desviación o de abominación y poder trabajar sobre eso y subsanarlo. Entonces, ante ese tipo de cosas no debemos ser sumisos. Ante ese tipo de cosas no hay que ser tolerantes. Ante ese tipo de cosas hay que manifestarla ante las autoridades y ante las personas que son competentes en los cargos específicos que se ocupan de esos temas y denunciar si hay algún tipo de mala práctica. Hay que denunciarlo para que dentro de la institución se tomen las medidas necesarias. Afortunadamente, eso en el ISKCON actual es la excepción, no la regla. Muchas gracias por aclarar la regla. O sea, valiéndonos con un vocabulario que sea ameno y entendible para todos, esa regla excepcional, en un sentido muy negativo, no se acepta. Y eso hay que aclararlo, claro usted, como para tener bien en cuenta esas situaciones, porque siempre eh, cuando hay comunidades van a surgir situaciones muy beneficiosas, pero también hay cosas que se trae así de la misma naturaleza y que eso no se tolera. Eso, muchas gracias por Bien. aclarar eso. Y para dar un ejemplo de la excepción y la regla, ¿cuántos años hace que nosotros venimos compartiendo servicios juntos? Muchísimos, muchísimos años. Hace que estamos teniendo clases juntos y cursos juntos. Y en todos estos años, ¿cuándo tuvimos un problema o una ofensa? Nunca, jamás. Porque la regla son los buenos tratos. Lo otro es la excepción. Eso. Era como lo que estuvimos hablando hoy, justamente. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero nosotros estamos agradecidos por la sesión del estudio. Muchas gracias, Chitrat. Pueden abrir el micrófono y decir si desean decir algo o no. Sí, también habría que revisar si hay alguna pregunta en Facebook. En Facebook, Atita Guna y su familia están siguiéndolo por Face y le mandan saludos y dice que lo siguen y gracias por la, la, la- la clase de hoy. Así que eso está bueno. Y bueno, y por otro lado, bueno, acá estamos. Ya. Bueno, quería agradecerle y invitarlos para mañana a las 9 de la mañana. Va a estar nuevamente Chitra Prabhu dando la clase, esta vez el estudio del Srimad Bhattan, que estamos en el canto 1 capítulo 19 en el último capítulo, y está muy bueno la intervención de Chitra Prabhu. En el texto 20 y 21 va a estar guiando la sesión para mañana. Así que bueno, muchas gracias Chitra Prabhu y gracias a todos los devotos que estuvieron aquí. Hare Krishna. Hare Gracias. Krishna, muchas gracias a todos. Reverencias. Reverencia. Nos despedimos con un Hare Krishna todos juntos. Pueden abrir los micrófonos. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada aquí, Ay. Hey. Hare Krishna. Me quedo para hacer el resumen. Krishna.